cuerpo para degradarse esos alimentos y para producir energía, ¿verdad? Desde los platos que usamos, los cubiertos están hechos de metales, ¿verdad? Y prácticamente todo lo que nos rodea tiene compuestos químicos, ya sea de una clase o de otra, ¿verdad? Así es. Orlando, dime. Yo quería compartir lo que investigué. En todo lo que nos rodea se han empleado procesos químicos, al igual que nuestras emociones son procesos químicos. Así es. Inclusive el de enamorarse de una persona, ¿verdad? Ustedes, esas reacciones que las personas están sintiendo por la otra persona, esas emociones, son una serie de reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo. Así es, efectivamente, hasta eso es química. Sí. Muchas gracias por el ejemplo. Perfecto. Vamos a ver. ¿Alguien tiene algún ejemplo de la agricultura que nos quiera compartir? Yo, señor. Es la que está levantando. Leslie. Sí, dinos, Leslie. La química en la agricultura la podemos aplicar cuando se presentan problemas de enfermedades o plagas en los cultivos. Aplicamos productos químicos que correspondan para su control. Muchas gracias, Leslie. Jorge, también tú quieres, ¿verdad, Jorge, compartir? Sí, Miss, yo puse que se aplica usando fertilizantes o productos químicos para proteger a las plantas, como los insecticidas, herbicidas o fungicidas, y que gracias a la aplicación de estos productos químicos permiten tener mejores y mayores cosechas. Excelente, que fueron algunos de los compuestos que acabo de poner en la diapositiva, ¿verdad? Ajá. Erika. No, Miss, prácticamente repasando lo que dijo el compañero, que la agricultura depende de gran manera de la industria química, porque a través de ella se producen los fertilizantes, pesticidas, plaguicidas, pero sin dejar a un lado lo básico que son los reguladores de crecimiento en la agricultura y agronomía. Claro, y hay algunos reguladores de crecimiento que son naturales, ya de por sí las plantas los tienen, ¿verdad? Y hay algunos que se les pueden aplicar que poco a poco, conforme ustedes vayan viendo otros cursos, van a ir relacionando la química con esos otros cursos, ¿verdad? Perfecto. Emily. Buenos días. Emily, ¿verdad? Sí. A ver, en la silvicultura, Emily, ¿qué tienes tú que contarnos? La silvicultura. Ajá. Con el área forestal. Ciencia que se aplica a las masas forestales como tratamientos, los cuales están dirigidos especialmente a garantizar el establecimiento de la repoblación natural o artificial, con el respectivo aprovechamiento del material maduro o sobremaduro, destinada a la formación y cultivo de bosques. Gracias, Emily. Efectivamente, en todas las áreas, y el área forestal pues no se queda atrás, ¿verdad? Está relacionado con la química, ¿verdad? Desde que hablábamos de los componentes que conforman la madera, inclusive podemos hablar de compuestos químicos que se pueden extraer a partir de plantas forestales, ¿verdad? Como por ejemplo, hay compuestos en donde se pueden extraer heptanos. Heptanos son compuestos, son solventes orgánicos que se utilizan en la industria química. Podemos obtener muchos otros compuestos a partir de plantas forestales. Aparte de que las plantas forestales, vamos a ver que nos brindan una serie, aparte de cómo están constituidas
constituidos por compuestos con polisacáridos, ¿verdad? Vamos a ver que conforman efectivamente muchos beneficios para el ser humano, ¿verdad? Como por ejemplo darnos sombra, oportunidad de poder tener combustible a partir de materia prima que se obtiene de los árboles, ¿verdad? Por ejemplo, el carbón se obtiene de los árboles, de la madera. El carbón pues sufre una reacción de combustión a la hora de nosotros poderla utilizar como una fuente de energía, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver un ejemplo de cómo materia prima orgánica, materia prima que viene de los árboles, la podemos utilizar como un combustible, ¿verdad? A ver, Greller, ¿qué nos puedes decir de un ejemplo en la agroindustria? La agroindustria, Ajá. que podría ser preparación de productos. Sí, básicamente la transformación de materias primas lo va a ver la rama de la agroindustria, ¿verdad? Ajá. Desde el punto de vista alimenticio, como por ejemplo el agarrar la madera y procesarla y producir un mueble, por ejemplo, ¿verdad? En el sentido de que agarramos, por ejemplo, una tintura, un compuesto que puede ser una tintura o un tinte, ¿verdad? Para recubrir la madera, para curar la madera y protegerlo, por ejemplo, del ataque de plagas, ¿verdad? Para que dure más el mueble, ¿verdad? Desde el momento en que estamos usando esto, ya esto representa lo que es agroindustria y aparte de eso estamos usando materias primas forestales, digámoslo así, para poder producir un mueble, ¿verdad? Un mueble, un bien, ¿verdad? Entonces, hay muchos ejemplos en la vida cotidiana y relacionados con la agroindustria, con la agricultura en general, ¿verdad? También que van relacionados con el área forestal, ¿verdad? A ver, pues nos vamos a ir rápido. Yo lo iba a hacer al azar, pero aquí ya tengo manos que están levantadas. Vamos con las manos levantadas y luego nos vamos. Son 7, Dios mío. A ver, Freddy. Ingeniera, ¿puedo dar mi opinión sobre la agroindustria? Claro, por favor, Freddy. La agroindustria en la química es crear productos y el producto creado sirve también para tener una mejor conservación del producto y una buena calidad del producto creado. Muchas gracias, Freddy. Claro que sí. Va acompañado de cabal esos temas, ¿verdad? Y los compuestos orgánicos o los compuestos químicos en general nos sirven para preservar desde bienes como los que acabo de mencionar, muebles, por ejemplo, para preservarlos, alimentos para preservarlos, ¿verdad? Y aparte de todas esas reacciones químicas que van a sufrir los alimentos con diferentes productos para llegar a producir productos agroindustriales, ¿verdad? Cabal. Alejandra, dinos tu ejemplo. Yo investigué pues, que es importante también saber la composición química de los alimentos cuando se va a producir para tener pues, obviamente una buena calidad. Hay ejemplo de carbohidratos, proteínas, lípidos, enzimas, vitaminas, minerales y aditivos que son importantes pues, saber la composición química para producir algo bueno. Sí, cabal. Son parte, los que tú acabas de mencionar, Alejandra, son biomoléculas, sí, que cabal se miran, son compuestos que son orgánicos, pero como están
o son parte de reacciones biológicas, se miran también en la bioquímica, cabal. Carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos, ¿verdad? Entre otros, así es. Omar, dinos tu ejemplo. Por lo que yo he visto en la agroindustria, la química va siempre de la mano cuando se trata de la modificación de diferentes productos, como bien puede ser los tomates, el maíz, o mejor dicho, la mazorca, las frutas y mucho más que con eso y una muy buena modificación que no afecten con un mal al comprador, pueden ser muy grandes sus avances, tanto industriales como químicos. Perfecto, gracias Omar. Sí, si se dan cuenta, todo está relacionado. Así es. Pedro, tu ejemplo. Buenos días, ingeniero. Como bien mencionábamos, todo lo que ocupa espacio y tiene masa es materia. Por lo tanto, la química estudia la materia. Podemos decir de que desde las técnicas hasta la maquinaria de la agroindustria tiene química. Esto con el fin de procesar la materia. Así es. Y nosotros nos vamos a dar cuenta que la materia se va transformando, sufre una serie de reacciones, o nosotros muchas veces lo exponemos a poder experimentar una serie de reacciones con la finalidad de llegar a obtener un producto. Ajá, efectivamente, ¿verdad? En la industria se maneja, por supuesto, mucho de esto, ¿verdad? De poder manejar sustancias químicas con productos o sustancias químicas que puedan llegar a hacer un efecto de alguna reacción para llegar a obtener un producto. Entonces nosotros vamos a ver la relación que tienen los productos químicos en la vida cotidiana, ¿verdad? En todo lo que hacemos, desde la agroindustria, desde la agricultura y desde el área forestal, ¿verdad? Que son las tres ramas que nosotros pues, nos interesan en este momento, ¿verdad? José, ¿tu ejemplo? Buenos días. El ejemplo que yo iba a dar, pues, básicamente es los métodos que se tienen de conservación, porque la agroindustria es la producción de diferentes alimentos y más que todo vegetales que sirven para el consumo de nosotros. Entonces, muchas veces todo esto se tiene que transportar a algún centro comercial o algo así. Entonces ya se le estarían aplicando diferentes componentes químicos que harían a que estos cultivos siempre se estén frescos. Perfecto, gracias José. Erika, ¿tu ejemplo? Buenos días, Miss. Como dijo el compañero, que en los procesos de producción industrial es donde se utiliza principalmente y el que más se presenta son los preservantes, colorantes, saborizantes, aromatizantes, etcétera, y son fundamentales para lograr un incremento en la calidad y cantidad de los alimentos y productos. Gracias. Perfecto, gracias Erika. Carlos, ¿tu ejemplo? Gracias a las gases agroindustriales criogénicos se ha creado una gran red de frío que comienza en el transporte de los alimentos en cámaras frigoríficas y culmina a ponerlos en perfecto estado en tu nevera. Gracias, Carlos. Perfecto. Muchas gracias por todos sus ejemplos. Y yo creo que cada uno de ustedes investigó e hizo su tarea, ¿verdad? Y tiene más claro el hecho de que los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos y los compuestos químicos en general están en la vida cotidiana, en la agricultura, en el área forestal, en la silvicultura y en la agroindustria, ¿verdad? Que era parte del ejercicio del día de hoy. Perfecto. El otro día estábamos hablando de la evolución de la química y estábamos hablando que para poder
estudiar la química como una ciencia básica, hubieron periodos en donde los científicos de aquellas épocas fueron desarrollando diferentes actividades hasta que se llegó a la química moderna en 1790, ¿verdad? En 1790 ya los científicos pudieron comprobar y pudieron dar las bases a venir y comprobar que la materia no se crea ni se destruye, solamente son transformaciones. Y en el momento en que lograron comprobar esto y presentar las bases de estos avances científicos, empezó verdaderamente el estudio de la química como toda una ciencia básica, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros nos damos cuenta que se auxilia de 5 ramas: la química orgánica, que es el estudio de los compuestos de carbono pero formando cadenas carbonadas. La química inorgánica es la básica, la que estamos viendo en este momento, que es básicamente estudiar los compuestos que están en la tabla periódica, ¿verdad? Todas sus combinaciones, sus propiedades físicas, sus propiedades químicas, de todo eso vamos a estar hablando en la química inorgánica. La química analítica, que la química analítica se encarga del estudio cuantitativo y cualitativo de los datos de la tabla periódica. La fisicoquímica, que se encarga del estudio de los compuestos químicos intercambiando con la energía, con el ambiente, con la naturaleza, ¿verdad? Y la bioquímica, que estudia las biomoléculas, ¿verdad? Que fue parte de lo que vimos el otro día. Habíamos hablado de definiciones básicas, habíamos hablado de la materia, que es cualquier cosa que ocupa espacio y tiene masa. A veces la podemos sentir, a veces no la podemos ni tocar, y es el ejemplo de los gases que respiramos, ¿verdad? Del oxígeno que respiramos. Habíamos puesto ese ejemplo, pero al final todo lo que ocupa espacio y tiene masa es materia, ¿verdad? Y la masa es la medida de la cantidad de materia que la vamos a medir por medio de una balanza, ¿verdad? El otro día les comentaba que hay diferentes tipos de balanza, que eso lo van a ver ustedes en el laboratorio, ¿verdad? Es más, les cuento que ahorita aprovechando, ¿verdad? Bueno, hay que aprovechar ahí sí que también la pandemia, ¿verdad? Y que no estamos presencialmente en el laboratorio. Se va a hacer un módulo en el laboratorio de pesado, en donde se van a tener balanzas analítica y semianalítica. Va a tener un cuarto de pesado específicamente para las balanzas, en donde vamos a poder manejar de una mejor forma cada una de las balanzas que tenemos allá en el laboratorio. Entonces, aprovechando ahorita, va a hacer una remodelación. Esperemos que cuando ustedes ya lleguen de forma presencial, ya el laboratorio de química pues esté listo con esto. Pero al final la masa es la medida de la cantidad de materia que se mide en una balanza, ¿verdad? La diferencia con la masa y el peso es que el peso va siendo la masa por la fuerza de gravedad. Aunque déjenme decirles que en química a veces no hacemos distinción entre peso, ¿verdad? ¿Por qué no hacemos distinción entre masa y peso? Se utilizan como sinónimos la masa y el peso. Nosotros sí vamos a tener bien claro qué es masa, que es la cantidad de materia, y peso, sabemos que es la masa por la fuerza de gravedad, pero van a haber momentos en que los vamos a utilizar como sinónimos, así como los usamos en la vida cotidiana, ¿verdad? Que si yo vengo ahorita y les quiero preguntar la masa que ustedes tienen, estamos acostumbrados a decir, mire qué peso tiene, ¿verdad? ¿Cuánto pesa? Y acostumbramos en Guatemala a decir libras por el sistema inglés que nos vinieron a imponer los españoles, ¿verdad? Pero en sí, recordemos que en química el que se utiliza es el sistema internacional, ¿verdad? Y por eso es que cuando hablamos de masa, lo vamos a ver, o sea, lo vamos a manejar en kilogramos, porque es la unidad básica en el sistema internacional.
Mientras que el peso, ya sabemos que a pesar de que se utiliza como un sinónimo o como se utiliza igual que la masa, ¿verdad? Vamos a saber que el peso es la masa por la fuerza de gravedad. Prácticamente el peso es la masa por la fuerza de gravedad, en donde la fuerza de gravedad es 9.81 metros por segundo al cuadrado, ¿verdad? El otro día hablábamos de que en la Luna hay 6 veces menos la gravedad de la Tierra y por eso es que si dividimos 9.81 metros por segundo al cuadrado, nos daba el 1.635 metros por segundo al cuadrado en la Luna, ¿verdad? Esa es la gravedad de la Luna y esa es una de las razones por las cuales los astronautas en la Luna casi no pesan, ¿verdad? O pesan 6 veces menos de lo que pesan en la Tierra, ¿verdad? Recordando siempre que la masa se va a expresar en kilogramos, ¿verdad? La gravedad se va a expresar en metros por segundo al cuadrado y luego vamos a ver que el peso se va a dar en newtons, y un newton va a ser igual a 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Entonces, el otro día yo les había dejado una tarea, ¿verdad? Recordemos, un newton o un deuterio, que es la unidad de fuerza o de peso en el Sistema Internacional de Medidas, ¿verdad? Un newton es 1 kilogramo por metro por segundo al cuadrado. Les había dejado esta tarea, que la voy a resolver en este momento para que ustedes sepan cómo se resuelven estos problemas de peso. Disculpen, ¿qué dijo? Que voy a resolver este problema de peso ahorita. Ah, ya. Que les dejé de tarea, que yo me imagino que ustedes ya lo tienen resuelto, ¿verdad? Sí, señor. Lo puse Sí, sí, va, mire pues, lo puse en libras porque generalmente nosotros estamos usando libras en Guatemala, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en el sistema, que nosotros tenemos que usar el Sistema Internacional de Medidas para dar el peso. Entonces, lo primero que yo voy a hacer en este momento es pasar de libras a kilogramos. Yo voy a pasar esos 125 libras, los voy a pasar a kilogramos, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a utilizar una conversión, ¿sí? Yo sé que las conversiones son reglas de 3, son factores unitarios. Por favor, aquí en química no quiero que utilicen la regla de 3. Utilicen la matemática o utilicen más adelante. Pero primero quiero que se acostumbren a utilizar conversiones o factores unitarios en química. Nosotros sabemos, y si no lo sabemos, lo podemos ir a buscar a una tabla de conversiones, aunque más adelante yo quiero hacer énfasis en que tratemos de hacer relaciones de unidades sencillas cuando vayamos a hacer una conversión y evitemos ir a tablas de conversiones. Pero en cierto momento, si ustedes necesitan utilizar una tabla de conversión, búsquenla y utilícenla, no hay ningún problema. Lo importante es que ustedes sepan hacer una conversión. Entonces, lo primero es 1 kilogramo, vamos a ver, lo primero es que 1 kilogramo, no sé por qué esto me quiere, no me quiere escribir, permítame. Me puso un punto rojo esto. A ver, permítame. Ahí estamos. Entonces, 1 kilogramo, se había quedado trabajo, es igual a 2.2 libras. ¿Sí? Este es un factor de conversión que yo voy a utilizar ahorita. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si yo vengo y utilizo una balanza y la tengo... Ingeniera, disculpe. Dime. No está compartiendo. ¿Está compartiendo pantalla? No estoy compartiendo pantalla. No, bueno, a mí no me aparece nada. Ah, va. Y a mí, ingeniera. Permítame. Vamos a ver.
¿Qué pasó aquí? ¿Ahorita sí estoy compartiendo pantalla? No. ¿Ahorita? No. 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 Ah, bueno, permítame, me he de haber salido yo de acá. ¿Sigo sin compartir ustedes o bien? Pero estoy Ahora ya. compartiendo otra cosa, ¿va? Sí, pero ya se salió nuevamente. ¿Ahora? Ahora ya. Ah, perfecto. ¿Hoy sí estoy compartiendo pantalla? Sí. Ah, Sí, perfecto. Vale. Entonces vamos a pasar los 125 libras a kilogramos, sabiendo que 1 kilogramo es igual a 2.2 libras. Entonces, para hacer la conversión, yo vengo y pongo 125 libras, lo voy a multiplicar por la conversión. Aquí hay algo bien importante, ¿verdad? Cuando yo voy a hacer una conversión, yo voy a conseguir anular una dimensional para que me dé otra. Entonces, como yo lo que quiero anular son libras, lo voy a poner abajo. 2.2 libras, 1 kilogramo. Entonces, eso me va a dar la oportunidad de anular esto con esto y que me queden los kilogramos. Entonces, vienen ustedes, agarran su calculadora. 125 dividido 2.2, ¿cuánto les da? Vamos a ver, voy a agarrar la mía. Mi calculadora aquí. 56.81. Ah, sí, 56.81 kilogramos. Va, perfecto. Ahora, ya que sé que tengo 56.81 kilogramos, si eso lo multiplico por 9.81 metros por segundo al cuadrado, eso me va a dar kilogramo por metro por segundo al cuadrado, eso me va a dar newton. Entonces, ¿cuánto da 56.81 por 9.81? Que esto creo que yo lo hice la vez pasada, ¿verdad ustedes? Sí, yo creo que sí. Sí, fue el ejemplo que dio en la... Sí lo hizo, pero Sí. lo hizo en el pizarrón. Lo hice en el pizarrón, claro. Y yo creo que no hubo ninguna duda con esto, ¿no? Los señores. Una pregunta. No, señor. Entonces, aquí sería 56.81 por 9.81 tengo, ¿verdad? Ajá. Una preguntita. 557 les dio 557.31. 30. Por 30 metros, metros. lo aproxima, ¿verdad? 6. Sí, lo aproxima. Entonces era kilogramos por metro por segundo al cuadrado, o sea, 557.31 newtons era la respuesta, ¿verdad? ¿Sí? A ver, pues, ahora sí, ¿quién quiere preguntar? Yo, señorito, una A ver, preguntita. sí. ¿De dónde habría sacado el 9.81 metros por segundo al cuadrado? Esta es una constante, es la constante gravitacional, ya es una constante. La gravedad de la Tierra es 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, esta ya es una constante. Ajá. Entonces, gracias. Señor, ¿dónde tenemos que entregarle la tarea? no me la van a entregar, era para que ustedes ejercitaran, ¿verdad? Ahora, ustedes lo que tenían que hacer era esta, ¿verdad? Agarrar su peso de la misma forma como hicimos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, que alguien tuviera un peso de 148 libras, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esas 148 libras los tendría que haber pasado a kilogramos porque sabemos que hay que pasarlo al sistema internacional. 2.2 libras, 1 kilogramo. Entonces lo tuvo que haber hecho de esta forma. Y entonces, ¿cómo tuvo que haber agarrado su calculadora? 148, ¿verdad? Por 1, dividido 2.2, entonces les da 67.27. Aquí les da 67, disculpe. Acá está. 67.27
kilogramos. Y entonces los 67.27 kilogramos por la constante gravitacional, que esa ya es una constante en la Tierra. La Tierra atrae los objetos a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Por 9.81 metros por segundo al cuadrado, y ahí ya les da el peso, ¿verdad? Ustedes entonces multiplican esto por 9.81 y entonces les da los 659.945, bueno, 9454, 95, digamos aproximadamente, 95 kilogramos por metro por segundo cuadrado, ajá, que da igual a 659.95 newtons, ¿verdad? Entonces ustedes así tuvieron que haber hecho su ejercicio. No sé si hay alguien que tenga alguna duda. O sea, esto estaba bien sencillo, ¿verdad? Esto estaba bien sencillo. Me hizo una pregunta pequeña. A ¿No ver. importa si es con 9.8 o con 9.81? O sea, ¿no importa que se lo haga con 9.8? La conversión. Sí, la cuestión es que te va a variar con los decimales, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, cuando yo les ponga algún ejercicio de estos en el examen, traten de utilizar, si yo les pongo 9.81, utilicen con 9.81, o sea, completo, para que no les vaya a afectar mucho en los decimales. Ajá. Pero sí se puede usar con 9.8. Ahora lo que va a variar un poquito son los decimales. Así es. Va, y eso es en la Tierra, ¿va? Ustedes. Pero como también les puse en la Luna, ustedes pudieron haberlo hecho de diferentes formas. Por ejemplo, pudieron haber dividido los 659. Por ejemplo, la persona que pesaba 148, pudo haber dividido esto dentro de 6 y eso le daba el peso en la Luna, ¿verdad? O sea, una persona que tiene... Ingeniera, una pregunta. Dime. Si yo le puse mi peso, digamos, como usted dijo ahí, 148 libras, no lo puedo multiplicar por 1.62, que para eso es el peso de la Luna. Sí, es que lo puedes hacer de varias formas, así es. Ajá, sí. Pudiste haber utilizado en lugar de los 9.81 ya la fuerza de gravedad de la Luna, que es 1.635, ¿verdad? Tú lo utilizaste como 1.62, ya aproximaste, y entonces te va a dar el peso, tu peso en la Luna, ¿verdad? Que va a ser 6 veces menos que la que tienes en la Tierra, así es. Puede hacer de varias formas, ¿verdad? Ustedes, ajá, sí. Ahora, yo a lo que voy es que hay problemas más complejos, ¿verdad? Pero básicamente se concentran en que cuando uno da el peso y cuando uno utiliza la masa, siempre el peso va a ser la masa por la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces pueden haber problemas en donde camuflajeadamente les den los datos, ¿verdad? Para que ustedes craneen cómo sacar un peso, ¿verdad? Pero de forma sencilla, ustedes ya saben sacar el peso, que es la masa por la fuerza de gravedad, ¿verdad? Y sabemos que muchas veces la masa y el peso se va a utilizar como un sinónimo, pero ustedes van a tener en claro qué es la masa y qué es el peso, ¿verdad? Que son diferentes. La masa es la cantidad de materia, mientras que el peso es la masa por la fuerza de gravedad. Perfecto. Yo les voy a dejar una hoja de trabajo que ya se las estoy preparando. Primero Dios, el jueves les estoy dando su primera hoja de trabajo. Y las hojas de trabajo, lo que vamos a hacer es que ahí van a tener diferentes ejercicios para que ustedes practiquen a la hora de que ya no estemos en clase, para que ustedes vayan practicando los diferentes temas y que también con sus tutores, con Calito y con Edgar, que son muy buenos tutores, ustedes los aprovechen y puedan practicar
practicar con ellos todos estos temas que estamos hablando y que también muchos de ustedes estuvieron con ellos en el propedéutico, ¿verdad? Entonces, recuérdense que ellos son sus tutores. Perdón, Calito no es nuestro tutor de química. Él ya pasó a mate. Creo que es Pablo. Es Pablo Rohr y Edgar. Ellos dos, Pablo y Edgar, son los tutores de química. Entonces, por favor, aprovechen el apoyo de Pablo, que Pablo también ustedes lo van a tener en el laboratorio. Él les va a estar dando la práctica, y aprovechen también a que son muy buenos tutores para que vayan ejercitando con ellos. Yo les voy a dejar una hoja de trabajo, ¿verdad? Con cierta dificultad para que ustedes aprendan a resolver problemas de masa y peso, ¿verdad? Y otros problemas que también les voy a dejar aquí. En el transcurso de todo el curso, de todo el semestre, yo tengo planificado dejarles unas 12 hojas de trabajo, aproximadamente unas 12 hojas de trabajo. Entonces ustedes no las voy a pedir, pero sí necesito que ustedes vayan practicando y vayan preguntando si no van entendiendo algo. Dime. Yo creo que ya nos pasamos de la